Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 5 del capítulo 4 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. El ejercicio dice así: si el peso del bloque de la figura 4.19a es de 80 newtons, ¿cuáles son las tensiones en las cuerdas A y B? Entonces, para resolver este ejercicio, nos tenemos que regresar a esta figura 4.19a. Vamos a dibujarla por aquí para después dibujar el diagrama de cuerpo libre y que podamos entender mejor el ejercicio. Más o menos el ejercicio está así. Tenemos dos cuerdas, que sería la cuerda A y la cuerda B. Dice que este ángulo es de 40 grados y que en este caso el peso que está sosteniendo esas cuerdas es de 80 newtons. Entonces, por acá abajo tenemos que las respuestas son 95.3 newtons para la cuerda A y 124 newtons para la cuerda B. Vamos a dibujar aquí el diagrama de cuerpo libre y de ahí ya vamos a poder hacer la descomposición de los vectores en sus componentes. Entonces el diagrama de cuerpo libre nos quedaría algo así. Nos quedaría un vector hacia abajo que representa el peso que se está sosteniendo. Después tendríamos un vector de esta manera, que sería el que representa a la tensión en la cuerda B. Y finalmente tendríamos un vector en esta dirección que representa la tensión en la cuerda A. Como ya hemos mencionado en videos anteriores, como los elementos que están sosteniendo el peso son cuerdas, hemos dicho que las cuerdas siempre trabajan a tensión, es decir, siempre están jalando al objeto, nunca están empujando. Por lo tanto, eso es lo que justifica el hecho de que pintemos los vectores con esos sentidos. Entonces, bueno, ahí estaría ya. Ahora, para resolver el ejercicio, tenemos que armar las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué significa eso? Bueno, se supone que esto es un sistema que se encuentra en equilibrio, es decir, que no tiene movimiento, que se encuentra estático. Entonces, una de las ecuaciones de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Y la otra ecuación de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y, es decir, a lo vertical, tiene que ser igual a 0. En este caso basta con esas dos ecuaciones, puesto que estamos trabajando con ejercicios en el plano, no en el espacio, que ya necesitaríamos meter una tercera ecuación con el eje Z para representar las tres dimensiones. Pero en este caso basta con estas dos. Entonces debemos de establecer esas dos ecuaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vemos aquí por ejemplo que el vector W solamente está siendo aplicado en el eje de las Y's. Vamos de hecho a dibujar de otro color los ejes por aquí. Más o menos este sería nuestro eje Y junto con esto de acá, que sería nuestro eje X. Entonces todo lo que sea completamente vertical está en el eje Y y todo lo que sea completamente horizontal está en el eje X. Entonces vemos por ejemplo que nuestro peso está dirigido completamente hacia abajo verticalmente. Quiere decir que el peso solamente interviene en esta ecuación, en la sumatoria de fuerzas en Y. Por otro lado vemos acá que la tensión A está completamente horizontal, es decir, está en la dirección del eje X, pero negativo, hacia la izquierda. Entonces la tensión en A solamente estaría afectando a esta ecuación de equilibrio. Y vemos que el tercer vector, que es la tensión en la cuerda B, ese sí está participando en los dos ejes, porque está de manera inclinada, tanto cruza por o afecta al eje de las X como afecta al eje de las Y. Entonces, ese vector habrá que descomponerlo. También en videos anteriores vimos que para hacer esa descomposición necesitábamos determinar un ángulo que sería como que el ángulo de referencia con el cual vamos a hacer la descomposición. Y para hacer eso tenemos que trabajar un poquito con conceptos de geometría y trigonometría. Entonces, por ejemplo, aquí dibujé líneas punteadas lo que representaría el techo del ejercicio. Y vemos que aquí tenemos un ángulo de 40 grados, que acá también está representado.
Si nosotros queremos determinar, por ejemplo, este ángulo, que es el que comúnmente se utiliza, vemos que aquí se nos forma un ángulo recto que es de 90 grados. Este ángulo recto de 90 más el de 40, eso nos da 130. Por lo tanto, nos deja que este ángulo tiene que valer 50 para completar los 180 grados que hay en un triángulo. Y como el ángulo que se forma entre el eje Y y el eje X es un ángulo recto, es decir, de 90 grados, pues lo que le falta a este ángulo para sumar 90 junto con el de 50 es 40. Entonces, de esa manera ya determinamos la medida de este ángulo, que este ángulo es el ángulo que nos va a servir como referencia. ¿Ok? También dijimos que para descomponer un vector, si yo quiero, por ejemplo, descomponer esto en la componente en X del vector P, lo iba a hacer mediante la función coseno o la relación coseno. Es decir, TBX me iba a quedar como la tensión B multiplicada por el coseno del ángulo. Y TBY se iba a descomponer multiplicando la tensión de la cuerda B multiplicado por el seno del ángulo. De esa manera se iba a hacer la descomposición. Entonces ahora sí, ya teniendo esto, podemos plantear las dos ecuaciones. Nos quedaría la primera ecuación, vamos a hacerla primero en términos de X. Dijimos que la tensión A está completamente trabajando en X, por lo que escribiríamos menos TA. ¿Por qué menos? Porque consideramos que hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. Entonces sería menos TA más, ¿por qué más? Porque en este caso va a ser la tensión en B. Como la tensión B está apuntando hacia la derecha, se considera positiva. Pero no vamos a escribir TB, sino que vamos a poner la componente en X, es decir, TBX, que es igual a TB multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es 40 grados. Y como esto se encuentra en equilibrio, lo vamos a igualar a 0. De igual manera, vamos a escribir la otra ecuación, que sería ahora en términos de las fuerzas en Y. En este caso nos quedaría W, que sería el peso. Como está apuntando hacia abajo, sería un peso negativo. Pero es un valor que conocemos, que en este caso es 80. Entonces, en lugar de escribir W, vamos a escribir menos 80, porque está apuntando hacia abajo, dijimos, más, ¿por qué más? Porque la tensión B está apuntando hacia arriba, y dijimos que hacia arriba se considera positivo. Pero no vamos a escribir nada más TB, sino que vamos a escribir esto, la componente en Y del vector B, es decir, más TB multiplicado por el seno del ángulo. El seno del ángulo es seno de 40. Y de igual manera, esto lo vamos a igualar a 0 porque se supone que esto está en equilibrio. Ahora bien, aquí tenemos algo que se conoce como un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que serían las dos tensiones en las cuerdas. Pero si somos observadores, vemos que la ecuación de abajo es más sencilla que la de arriba. ¿Por qué? Porque en este caso solamente tenemos una variable, que es la tensión B. En la de arriba tenemos dos variables. Entonces, de esta ecuación podemos encontrar fácilmente el valor de esa variable. ¿Por qué? Porque el 80 que está restando, si lo quiero pasar al otro lado, ¿cómo pasaría? Pues pasaría sumando. Entonces me quedaría TB multiplicado por el seno del ángulo es igual a 80, porque si el 80 pasa sumando, 0 más 80, pues es 80. Y si quiero saber el valor de TB, o sea, de la tensión en la cuerda B, el seno que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo y me quedaría 80 entre el seno de 40. No tengo ahorita una calculadora a la mano para sacar el seno de 40, pero ahorita lo calculamos. Entonces, ya tenemos ahí, por ejemplo, el valor de TB. Ahorita vemos cuál sería el valor decimal aproximadamente, que tendría que ser el que aparece acá en la respuesta, que es 124, pero ahorita lo confirmamos. Muy bien, ya conseguí calculadora. Entonces, si nosotros escribimos en una calculadora 80 dividido entre el seno de 40,
Eso nos da un resultado de 124.45. Punto 4 vamos a dejarle. Son newtons. Entonces vemos que nos da prácticamente el resultado que está en el libro. El libro por lo regular va a redondear dependiendo de las cifras significativas que se hayan usado. 124 es una buena respuesta. Entonces bueno, ahí tenemos el resultado de la primera tensión. Ahora para calcular la tensión en la cuerda A, lo que podemos hacer es sustituir este valor que tenemos de la tensión en B aquí. Porque si ya sabemos lo que vale la tensión en B, podemos sustituirlo aquí y entonces esto ya no sería una variable, sino que sería un valor numérico. Y la única variable que nos quedaría sería la tensión en A. Entonces vamos a despejar de aquí TA. La TA que está restando, si la quiero pasar al otro lado, pasaría sumando. Entonces me quedaría TB multiplicado por el coseno de 40 es igual a TA. Pero TB ya es un valor conocido, es 124.4 multiplicado por el coseno de 40, eso es igual a TA. Entonces escribimos eso en la calculadora, 124.4 multiplicado por el coseno de 40 y eso nos da 95.29, es decir, 95.3, que si recordamos es la respuesta que venía aquí, 95.3. Y este sería el resultado de la otra tensión. Y con eso tendríamos el ejercicio terminado.